La plática que les voy a presentar se llama Integración clínico-histopatológica de lesiones esplénicas en perros. Mi interés por el vaso nació básicamente de una exploración de las redes sociales. Encontré una publicación que decía, no toda masa en el vaso es tumor. Y cotejando esto con mi experiencia en el diagnóstico, me di cuenta que muchas veces en la historia clínica los vasos que recibimos para el estudio histopatológico vienen con una anamnesis que dice tumor en vaso y que muchas de esas lesiones no corresponden con neoplasias. Entonces, con el fin de integrar esto que los clínicos observan en su trabajo diario y lo que nosotros observamos en el trabajo diario en la histopatología, pues se decidió realizar esta conferencia. Tu micrófono, doctora, se desactivó. Gracias. Hablando del vaso, un órgano bien interesante y a veces olvidado, se encuentra en la cavidad abdominal, en el hipogastrio craneal, perdón, en la pared abdominal izquierda. Este órgano puede tener variaciones en cuanto a su tamaño. Es un reservor importante de sangre, recibe aproximadamente el 2.5 del gasto cardíaco a través de la arteria esplénica, que es una ramificación de la celíaca, a su vez de la aorta directo, ¿no? Por sus características fibromusculares, es un órgano elástico que puede albergar una gran cantidad de sangre, es por eso que el tamaño puede ser bastante variable. Este tamaño se evalúa en imagenología en comparación con otras estructuras abdominales. Es frecuente que en perros jóvenes y deportistas sea un poco más grande de lo estándar. En pastores alemanes también es un poco más grande y la localización, como les decía, también depende de los órganos adyacentes, sobre todo del grado de distensión del estómago. Cuando nosotros hablamos del vaso, pensamos que el foco de interés es el parénquima esplénico, pero en realidad no, hay un montón de estructuras que pueden tener cambios macroscópicos y microscópicos, ¿no? Entre ellos tenemos también al ilio, y cercano a este ilio, compuesto por arteria, vena, linfáticos, se encuentran los linfonodos, que a veces son un poco olvidados y que deberían evaluarse en todas las histopatologías de vaso. Microscópicamente, en los reportes de histopatología, nosotros vamos a describir dos estructuras generales, la pulpa roja y la pulpa blanca. Cuando hablamos de pulpa roja, generalmente nos enfocamos en los componentes celulares de circulación, ¿no? Sangre y células blancas de circulación que pueden estar en el vaso, pero hay un montón de estructuras que componen a la pulpa roja, entre ellas la arteriola peniciliar, la vaina de macrófagos que se encuentran alrededor de estas arteriolas, los sinusoides y las células reticulares del estroma. Estas van a ser bien importantes porque pueden tener cambios proliferativos. En la pulpa blanca vamos a hablar de otros componentes que no solo son células linfoides, a veces solo nos enfocamos en las células linfoides. También vamos a tener a las arteriolas centrales, la vaina de linfocitos periarteriolares, la corona de linfocitos B y los centros germinales. Todos estos elementos pueden tener cambios y dependiendo de esos cambios, pues va a ser el diagnóstico histopatológico. Hablando sobre la función de este órgano, pues tiene bastantes. Es por eso que me parece tan interesante y tan raro que sea como de los que casi no hablamos. El vaso se encarga de la remoción de eritrocitos, tanto los que ya han cumplido su ciclo de vida como aquellos que se encuentran infectados por parásitos, bacterias, etc. También aquellos que tienen o entre los que se encuentran elementos extracelulares como pigmentos y coloides. Esto hace que el órgano sea un foco importante de procesos inflamatorios infecciosos sistémicos. Es ahí donde vamos a ver reflejados estos procesos. También tiene funciones inmunológicas, entre ellas la fagocitosis y procesamiento de antígenos, transformación y proliferación de linfocitos después de esto, producción de anticuerpos y activación de macrófagos. Esto hace que también sea un foco importante de procesos inflamatorios infecciosos y proliferativos, tanto no neoplásicos como neoplásicos de linfocitos. Es un órgano que se encarga del almacenamiento de sangre y de hierro, así como de
hematopoiesis extramedular. Por lo tanto, pues también va a ser un foco cuando hay procesos anémicos o hipoxia. El abordaje de los problemas esplénicos generalmente comienza con signos inespecíficos. Tenemos la costumbre de revisar la anamnesis de las histopatologías que recibimos y en la mayoría de ellos se habla de dolor abdominal, anorexia, letargia. A veces se reportan los cambios en el hemograma, en la bioquímica sérica, pero generalmente son inespecíficos. Después de esto, y generalmente como un hallazgo tras las pruebas de imagen, pues se encuentra esplenomegalia o cambios en la ecogenicidad, o simplemente en las laparotomías exploratorias se encuentran cambios en el vaso. Generalmente los estudios de imagen que se utilizan son la radiografía, el ultrasonido. Hay otros a los que tenemos a veces menos acceso, imagen avanzada, que son un poquito más específicas. A partir de ello y dependiendo de los cambios que encontremos en el vaso, se decide o no pues, el grupo de técnicas diagnósticas complementarias, ¿no? Se puede utilizar la citología, que es una herramienta bastante potente para identificar diferentes tipos de procesos, o realizar la resección quirúrgica de la lesión o del vaso. Esta imagen de abajo me parece súper interesante, es el momento en el que están ligando la arteria esplénica. Me parece importante y quiero que se quede en su cabeza un momento porque va a ser muy útil a la hora de cómo mandar la muestra. Después de la resección quirúrgica se envía a histopatología. Como vemos, el abordaje es complementario entre la clínica y lo que hacemos nosotros, los anatomopatólogos y patólogos clínicos. Sin embargo, esta línea no debería de existir. Nuestros trabajos son complementarios, por lo tanto, la forma en la que las personas que se dedican a la clínica envían su muestra, complementan la historia, va a ser súper útil para que el diagnóstico sea lo más veraz posible. Entonces hay que olvidar completamente esta línea y trabajar en equipo cuando se trata del abordaje de lesiones esplénicas. En la siguiente tabla les muestro los resultados de un estudio en el que se analizó la relación entre los hallazgos en la ultrasonografía y los hallazgos histopatológicos. Fueron 32 casos bien interesantes. En la segunda columna vemos los cambios en la ultrasonografía y en la tercera columna vemos los cambios en la histopatología. Me parece bien importante que ustedes vayan viendo cómo es que es bien variable los cambios en la ultrasonografía con respecto a la histopatología. Con la primera flecha señalamos un vaso que tuvo una conclusión de que ultrasonográficamente estaba normal, sin embargo en la histopatología presentaba mastocitoma. En el cuadro que les marco en el centro vemos que los hallazgos de nódulo heterogéneo o masa heterogénea también pueden ser variables en la histopatología. Podemos tener desde hiperplasias linfoides reactivas hasta neoplasias malignas como hemangiosarcoma. Esta tabla se obtuvo de este artículo del 2007 en el que se analizó esta correlación que les informo y concluyen diciendo que la etiología de las masas esplénicas y de las lesiones nodulares en este órgano no se pueden determinar definitivamente basados en el estudio de imagen, ya que puede haber una superposición, o sea que haya varios cambios, varios tipos de procesos en el mismo órgano, tanto neoplasias malignas como benignas, hiperplásicas, etcétera, en un solo órgano. Es por eso que es súper importante complementar con otro tipo de pruebas. Otros artículos insisten en que esta técnica diagnóstica, hablando del ultrasonido, la radiografía, sí puede darnos algunos datos, al menos sobre si se trata de un proceso benigno o maligno. En este otro artículo indican que las lesiones en diana, que son aquellas lesiones que tienen bordes hipoecoicos con un centro hiperecoico, son más comunes en neoplasias que en procesos hiperplásicos. Y hay otro artículo que menciona que la evidencia de nódulos pequeños distribuidos a través de todo el parénquima del órgano es un hallazgo frecuente en neoplasias malignas.
Yo no soy experta en imagenología. Me gustaría que al final, si alguien se dedica a la clínica, nos platicara su experiencia en cuanto a la imagenología en este tipo de lesiones. En cuanto a la citología, en este artículo bien interesante publicado en 2019, en el que se analizaron 78 casos de un laboratorio de referencia en el Reino Unido, concluyeron que es muy probable obtener falsos negativos de lesiones verdaderamente neoplásicas que se diagnostican en citología como no neoplásicas. Con esto yo no satanizo la citología, es una técnica diagnóstica que me parece muy interesante, bastante útil, bastante a la mano, de referencia, de primera mano, para nada satanizaría la citología. Lo que sí quiero comentar es que la citología es una herramienta que necesita mucho de esta conjunción entre la clínica y el patólogo. No se puede hacer citología sin historia clínica, sin una buena muestra, etc. Es por eso que le preguntamos a 100 patólogos, no fueron 100 patólogos, la verdad, fueron menos, ¿qué características de la muestra podrían ayudar a que su diagnóstico fuera un poquito más objetivo y le ayudara un poco más al clínico? La mayoría respondieron que la calidad de la muestra. Cuando se toman muestras para citología del vaso, generalmente se obtienen muestras con bastante sangre, a veces aglomeradas, mal fijadas. Entonces, ellos mencionan que la calidad de la muestra es primordial para que se pueda llegar a un diagnóstico. También depende del tipo de lesión. Hay lesiones en las que las células se exfolian de una manera más fácil que en otras, ¿no? Por ejemplo, los sarcomas es un poco más difícil que exfolien con respecto a otro tipo de lesiones. Es por eso que ellos indican que el tipo de lesión es importante. Además, si la muestra tiene una referencia imagenológica, con referencia imagenológica se refieren a si la tomó una persona experta en citologías guiadas, generalmente se obtienen mejores muestras y por lo tanto diagnósticos con una mayor correlación en la histopatología. A mí me parece también súper importante y que no se mencionó en este caso, la historia clínica. La citología sin historia clínica a veces queda en un grado descriptivo. La forma de aterrizar e interpretar la citología siempre es bajo un contexto. ¿Quién es mi paciente? ¿Qué edad tiene mi paciente? ¿Qué pruebas extra le hicieron a mi paciente? Todo eso ayuda a aterrizar, a interpretar la citología. Es por eso que no creo que deba desecharse en los problemas esclénicos como una prueba diagnóstica, a pesar de que tenga estos problemas con los falsos negativos, sino trabajar para que esos falsos negativos cada vez sean menos. Y esta es la forma de trabajar en ese asunto, el equipo, trabajar clínicos y patólogos en mejorar calidad de muestra, cómo se toma, cómo se fija y cómo se manda. Ahora, para la histopatología, que es lo que yo hago con más frecuencia, la pregunta de los 200,000 siempre es, ya tengo la muestra, Valeria, ¿ahora qué hago con ella? Los vasos son bien conflictivos. Casi siempre se reciben mal fijados o en recipientes inadecuados. Les muestro en la fotografía de la izquierda, sin spoilear ni quemar a nadie, una forma en la que se mandó este vaso. Es un órgano generalmente grande, por lo tanto no se puede mandar en un frasco chico. Si bien el tejido se contrae cuando se mete al formol, es muy probable que sea difícil de sacar. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. En la fotografía también se ve que la muestra tiene poco formol y tiene este aspecto achocolatado. Esto sucede porque además de formol, el órgano, al estar fuera del organismo, empieza a drenar la sangre. La sangre en contacto con el formol se coagula y entonces ya este formol no tiene el poder fijador para poder conservar la muestra. Es por eso que se tienen que guardar las proporciones. En el caso de la derecha, tenemos un buen frasco, una boca amplia, pero vean la cantidad de formol que se le puso. No cubría ni el 50% del órgano. Es por eso que a continuación les doy las recomendaciones para un correcto envío de este órgano.
Como les digo, es bien conflictivo, a veces no podemos tener frascos tan grandes o la cantidad de formol suficiente, pero hay que hacer lo posible, porque les digo de nuevo, el 50% del diagnóstico en este órgano está en qué tan bien se manda la muestra. Entonces, las recomendaciones son enviarlo en formol al 10% en una relación 10:1. Esto quiere decir, por cada parte de tejido, volumen de tejido, yo voy a poner 10 partes de formol. Esto es súper importante porque es la presión de ese volumen de formol lo que permite que penetre a través de las paredes del tejido. Si no existe esta presión de volumen, es posible que no se fije correctamente. Como les digo, en un bote de boca ancha, generalmente, y es peligroso para quienes manejamos estos órganos, si se mandan en frascos chiquitos, porque hay que romperlos, y esto implica pues estar en contacto de manera distinta con el formol. Sin sangre de preferencia, y es aquí donde les pido que traigan a su mente esa imagen del principio donde están ligando la arteria esplénica, quienes se dedican a clínica. Después de ligar esa arteria esplénica, yo quiero mandar ese vaso para histopatología, quito la sutura, dejo que drene la mayor cantidad de sangre y después de eso ya lo pongo en mi solución fijadora. Y esta última recomendación la pongo con un pequeño asterisco, porque es algo que yo recomiendo, pero no sé si otros patólogos lo hagan, es seccionar parcialmente el tejido. Cuando el tejido es muy grande, hacer unas pequeñas secciones ayuda a que ese formol penetre, entre a través del tejido y entonces podamos tener una mayor fijación, ¿no? Hay patólogos que dicen que no se prefiere porque se pierde pues esta vista macroscópica que nosotros tenemos del órgano. Hay formas de resolver esto y una forma es tomar una fotografía antes y después hacer las secciones sin ningún problema. Esto es lo que pasa cuando tenemos un vaso mal fijado. Generalmente cuando recibimos este órgano para histopatología, hacemos secciones transversales del órgano. Como ven en estas secciones, el centro del órgano está mal fijado. ¿Cómo sabemos que está mal fijado? Se ve rojo brillante, generalmente friable, y esto es un problema enorme para nosotros, porque entonces, si nosotros llevamos estas secciones como están al proceso de histopatología, generalmente las secciones centrales mal fijadas no van a salir en el corte, no se van a adherir a la laminilla, no se van a procesar de manera correcta, no se van a adherir a la laminilla y generalmente tenemos laminillas en las que no sale esta parte. La importancia es que entonces nosotros solo estaríamos evaluando la periferia de ese tejido y no la región central. Entonces, nosotros a veces tratamos de solventar esta deficiencia fijando un poco más de tiempo la muestra, pero esto implica un poco más de tiempo de procesamiento y entonces pues no tenemos un diagnóstico tal vez a tiempo, y lo importante es que sea a tiempo y bien hecho, ¿no? A continuación les muestro una propuesta de receta de formol que hemos utilizado por ya bastante tiempo y que nos ha servido mucho. El formol que preparamos al 10% en realidad no está al 10%, está al 4%, y esto sucede porque el formol comercial, el que nosotros compramos en las droguerías, está al 37-40%. El formol al 100% en estado líquido pues no puede estar, ¿no? Entonces se vende al 37-40%, y ese es el que se diluye al 10%. De preferencia tiene que hacerse con una solución amortiguadora y agua destilada. Del lado derecho tenemos la receta de la solución de PBS que lleva fosfato monosódico, dibásico y monobásico. Este también se prepara con agua destilada como una solución madre y ya después se utiliza para diluir el formol. En la parte de abajo tenemos una receta de formol al 10% cuando no tenemos esta solución amortiguadora de fosfatos. Lo ideal sería tenerla, ayuda a conservar mucho mejor la muestra, pero si no se tiene, en un estado de emergencia podríamos utilizar solamente agua destilada o agua baja en sodio, tomando en cuenta que en el momento en el que yo tenga acceso a un formol bien formulado con PBS, pues debe cambiarse la muestra para obtener una fijación correcta.
Lo dejo un segundo por si alguien quisiera tomarlo como referencia, tomarle una foto o algo así. Ok, entonces, ¿qué tipo de muestras tenemos? Las que son incisionales y las que son resecciones completas. Cuando nosotros recibimos estos tipos de muestras también en el laboratorio, podemos sobrepensar a veces, si tiene problemas en el vaso, ¿por qué no le quitaron el vaso completo? Si tiene este nódulo en el vaso, ¿por qué no le quitaron el vaso completo? Nosotros como anatomopatólogos no tenemos el contexto completo del paciente, no sabemos si tiene comorbilidades, si tiene algún otro tipo de procesos que le impidan de verdad quitarle el vaso completo. No sabemos por qué esta decisión de haber tomado fragmentos chiquitos, etcétera. Entonces, pues no se vale juzgar, más bien hay que preguntar, comunicarnos entre nosotros. Oye, ¿por qué mandaste fragmentos chiquitos, no? ¿O por qué mandaste el vaso completo? ¿Cuál es tu fundamento médico para tomar una u otra decisión, ¿no? Podemos tener biopsias incisionales en las que mandan fragmentos muy pequeños. Estas pueden ser útiles para aquellas lesiones que son difusas. Van a ser más representativas cuando se toman varios fragmentos y además vienen acompañadas de la historia clínica. Solamente de esta forma vamos a poder interpretar los cambios que veamos microscópicamente. Existen otro tipo de muestras como la que se encuentra en el centro, que son un poco más grandes, generalmente solo el nódulo de interés, etc. Este tipo de muestras también son útiles, generalmente se fijan mejor que las que mandan los vasos completos y les digo, pueden ser bastante útiles para lesiones nodulares, etc. Tenemos un pequeño problema con las incisionales porque como les decía al principio, podemos tener lesiones concomitantes, ¿no? A lo mejor en este fragmento encuentro hiperplasia nodular linfoide, pero en otro fragmento iba también a tener hematopoiesis extramedular, etcétera, ¿no? Entonces, con este tipo de muestras no vamos a poder descartar otro tipo de procesos en otras áreas del vaso. En cambio, cuando se manda el vaso completo, pues entonces tenemos un mayor panorama. ¿Qué implicaciones tiene esto en el diagnóstico? La cantidad de tejido que se va a incluir para la histopatología, ¿no? Cuando son muestras muy pequeñas, generalmente metemos 1 o 2 laminillas de las áreas representativas. Cuando se manda el vaso completo, generalmente se meten muchas más áreas con la finalidad de tener este panorama más general. Esto tiene también una implicación económica. No es lo mismo enviar una biopsia incisional, el cobro, el costo de procesamiento, que una biopsia de un vaso completo. En un vaso completo generalmente vamos a incluir, como les digo, una mayor cantidad de laminillas, el desecho por el tejido que se cobra por kilogramo, porque se incinera después del estudio histopatológico, también va a ser mayor, además del desecho de formol. Entonces, cuando en sus laboratorios les digan que el costo de un vaso completo es mayor, este es el fundamento. Pero este fundamento económico no tiene que ser una limitante y esperemos que no sea una limitante para ustedes para decidir qué tipo de muestra deben de tomar. El fundamento para saber qué tipo de muestra deben de tomar tiene que venir de lo científico, de lo médico, del tipo de lesión que tiene mi paciente y del contexto que tiene mi paciente, más allá de lo económico, que sabemos que también es un problema, pues convencer al propietario. Hay muchos métodos para convencer al propietario de hacer histopatología, tal vez incluyéndolo en el costo de la cirugía, etcétera, ¿no? Entonces, hay que procurar que ese fundamento sea médico, clínico, más allá del costo de la histopatología. Bueno, dentro de las lesiones esplénicas tenemos las no neoplásicas y las neoplásicas. Dentro de las no neoplásicas tenemos aquellas que son vasculares, como el hematoma, infarto por torsión esplénica. Esta torsión puede ser propia sola del vaso o acompañada del estómago, torsión volvulogástrica y que se vea afectado el vaso. Estas generalmente las vemos mucho más en los estudios post-mortem que en la histopatología por biopsia. Congestión secundaria a fármacos, esta también a veces la vemos un poco con mayor frecuencia en estudios post-mortem, perdón, y enfermedades tromboembólicas. También tenemos las inflamatorias, esplenitis bacterianas, parasitarias, fúngicas, abscesos esplénicos, y las proliferativas
no neoplásicas. Cuando decimos proliferativo no neoplásico, nos referimos a lo hiperplásico. Hay hiperplasias nodulares que pueden ser linfoides y complejas, y también la hematopoiesis extramedular. Dentro de las neoplásicas tenemos a las primarias del órgano, entre las que se encuentran los sarcomas de origen vascular. Con sarcoma de origen vascular me refiero a hemangiosarcoma y hemangioma, y a los sarcomas no angiogénicos, no linfogénicos. Quiere decir que no forman vasos sanguíneos y que no son linfoides, por lo tanto ahí tenemos fibrosarcomas, leiomiosarcomas, osteosarcomas, entre otros. Esos serían los más frecuentes. Y por supuesto también tenemos a los linfomas. Las metastásicas, también el vaso es un órgano blanco de metástasis, y la más frecuente sería mastocitoma. También hay reportes de otro tipo de neoplasias que son mucho menos frecuentes. Les pongo aquí una tabla con las características macroscópicas y de distribución de diferentes tipos de lesiones esplénicas. Esto con la finalidad de, como les decía, elegir el tipo de toma de muestra que sea adecuada para mi paciente. Si mi paciente tiene una lesión difusa, tal vez valga la pena hacer biopsias incisionales y tomar en cuenta el contexto aparte, ¿no? Si mi paciente tiene anemia, si mi paciente tiene otro tipo de cambios en la imagenología, la distribución va a ser importante. Por ejemplo, hay lesiones que pueden ser o tener distribuciones variadas. Por ejemplo, las neoplasias como el linfoma mastocitoma pueden ser nodulares, multifocales o pueden ser difusas. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Pero en general, para tomar decisiones sobre la toma de muestra, podríamos tener un marco general como este. Lo voy a dejar un segundo por si alguien quiere tomar alguna fotografía. Ahora, ¿cuál es la importancia de la histopatología? La histopatología es el estándar para el diagnóstico de estas lesiones esplénicas, ¿no? En este estudio que se realizó en el 2018 con citología, llegaron a varias conclusiones sobre los hallazgos antes de la cirugía. Entre ellos, que el tamaño y la delimitación sí ayudan más o menos a distinguir si se trata de procesos benignos o malignos, pero no específicamente el diagnóstico. Eso es importante. Para saber específicamente el diagnóstico, yo tengo que hacer la histopatología. ¿Y por qué sería importante saber ese diagnóstico preciso? Por lo siguiente. En la imagen que les pongo abajo, del lado izquierdo, tenemos una curva de sobrevida de Kaplan-Meier. Ahí vemos cuál es la diferencia en el tiempo de sobrevida de un paciente que tiene una lesión nodular benigna con respecto a uno que tiene un tumor maligno no hemangiosarcoma y uno con hemangiosarcoma. Y las diferencias en los tiempos de sobrevida son importantes. ¿Por qué? Porque nos hablan del pronóstico de nuestra lesión. Cuando nosotros hacemos un diagnóstico histopatológico, es importante hablar sobre el pronóstico, y de hecho para eso sirve la histopatología. Más allá de saber el diagnóstico preciso, cuáles son las oportunidades, el tiempo de sobrevida que tiene mi paciente, qué tan bien responde a ciertos tratamientos, qué otros elementos pronósticos podría aplicar. Pues aquí los tenemos. Si un paciente tiene hemangiosarcoma esplénico, su tiempo de sobrevida es menor a que si tuviera otro tipo de neoplasias malignas. Del lado derecho tenemos que no hubo una relación específica entre si se trataba de una neoplasia maligna, no importa qué tan grande o qué tan pequeña fuera, podía ser maligna. A eso se refiere esta pequeña gráfica. Entonces, de ahí la importancia de hacer la histopatología, de no saltarnos la histopatología, de no dejar esto como un hallazgo macroscópico, como tumor en el vaso, porque sí es importante saber el diagnóstico específico. Entonces, a continuación les voy a mostrar algunos casos que he tenido oportunidad de revisar. Son casos reales de la experiencia que he tenido en el diagnóstico, y ojalá les parezcan interesantes. Tenemos este pequeño que se trata de
un canino mestizo, hembra de 5 años, referida como masa en vaso. Volvemos a lo mismo. Esta lesión estaba en la cara visceral y parietal del órgano, está parcialmente delimitada, como podemos ver aquí. Tenía ruptura capsular, al corte era rojo brillante, generalmente friable y, como les digo, mal fijado. Microscópicamente, la mayor parte del tejido correspondía a esto. Aquí podemos ver una clara falta como de la arquitectura normal del órgano. Esto es una fotografía de un órgano que está mal fijado. Entre las células que componen a la pulpa roja podemos ver estos pequeños puntitos oscuros que corresponden a hemosiderófagos. En otras áreas, esta lesión tenía hilos de fibrina. El diagnóstico de este caso se trata de un hematoma. Este tipo de procesos tienen diferentes causas, entre ellas problemas en la coagulación, hiperplasia. Generalmente podemos ver estas dos lesiones de forma concomitante. Hay expansión de la pulpa blanca por hiperplasia linfoide y entonces compresión de los sinusoides y ruptura de algunos, podemos ver las dos lesiones al mismo tiempo. O también puede darse por traumatismo abdominal. Es muy importante distinguir esta lesión de otra lesión que está poco reportada en los libros, que se llama esplenocontracción incompleta. Dicen que esta lesión la conocen quienes tuvieron el honor de estar en necropsias con el doctor John King, que es el padre de la necropsia, por lo que yo entiendo, o la historia de la patología lo dice. Este personaje patólogo, muy bueno en la patología macroscópica, veía con frecuencia estas lesiones en el vaso. Y las asoció a la deficiencia en la contracción de vasos viejos. Como saben, las paredes del vaso están compuestas por tejido conjuntivo y por músculo. Entonces dice que con el tiempo se va perdiendo esta capacidad de contracción, entonces hay zonas en las que se contrae correctamente y otras en las que no, y se queda acumulada la sangre. Microscópicamente estas zonas están caracterizadas por ser zonas de congestión con numerosos hemosiderófagos y no son lesiones como que tengan un mal pronóstico o nada por el estilo. Deben de diferenciarse bien de otro tipo de procesos. En este caso tenemos un canino mestizo hembra de 15 años, referido en la historia clínica como masas en vaso, y como podemos ver en la fotografía macroscópica, tenemos un par de nódulos parcialmente delimitados que son blancos, lisos, y que al corte tenían esta característica. Algunos eran blancos sólidos bien delimitados y otros eran rojos oscuros bien delimitados. En este caso, la conservación del órgano era bastante buena en estas áreas. Microscópicamente podíamos ver proliferación de linfocitos, a veces mal organizada, entremezclada con áreas con bastante congestión, y esto corresponde con hiperplasia nodular linfoide, compuesta por linfocitos, células plasmáticas, a veces con componentes hematopoyéticos. Las causas generales de este tipo de lesión son la estimulación antigénica prolongada y sistémica, y es por eso que es súper importante su correlación con otros elementos de la historia clínica y con pruebas complementarias para identificar de dónde viene esa estimulación antigénica. Hablando de hiperplasia nodular, es bien importante distinguir qué tipo de hiperplasia nodular se trata, ¿no? Por mucho tiempo, muchas de estas hiperplasias nodulares en las que hay proliferación de linfocitos, los folículos se encontraban fusionados, se confundieron con linfomas foliculares. Es el diagnóstico diferencial para este tipo de lesiones en las que la proliferación es exacerbada, entonces por eso hay que tener pues, los criterios suficientes para poder distinguirlas. Les decía, por bastante tiempo se diagnosticaba como nódulos fibrohistocíticos a un tipo de hiperplasia linfoide. Como estos podían parecerse mucho a ciertos tipos de neoplasias linfoides,
se establecieron en un grupo que se asociaron a un pronóstico negativo, a tiempos de sobrevida menores, etc. Entonces, en el 2012, este grupo de investigadores analizaron un conjunto de muestras que fueron diagnosticadas como nódulos fibrohistiocyticos. Y entonces, por medio de morfología, o sea, lo que hacemos nosotros, histopatología e inmunohistoquímica, trataron de clasificarlos y separarlos, y se dieron cuenta que muchos de estos que habían sido diagnosticados como nódulos fibrohistiocyticos, en realidad eran linfomas, y es por eso que los estaban asociando a un mal pronóstico. Era esta influencia de los linfomas subdiagnosticados lo que hacía que se pensara que fueran de mal pronóstico. Pero en realidad no lo eran otro tipo de lesión, y concluyen con que este término, nódulo fibrohistiocytico, se debería de cambiar o elegir otro tipo, ¿no? Entonces, se estableció una clasificación. Esta clasificación puso dos posibles hiperplasias nodulares en el vaso. La linfoide, que está compuesta por linfocitos, células plasmáticas y megacariocitos, perdón, y la compleja, que está formada por linfocitos, células plasmáticas y elementos del estroma. Ahí se van a ver proliferando fibroblastos, tal vez células de músculo liso, y también histiocitos. Ya con esta clasificación, pues se ve que este tipo de lesión tiene buen pronóstico y también está asociada a estimulación antigénica, y es por eso que es indispensable saber qué está pasando en el hemograma, en la bioquímica sérica, para poder complementar este diagnóstico. Tenemos otro caso, este fue referido como masa en la cabeza del vaso con ecogenicidad mixta. A veces las descripciones macroscópicas no correlacionan con lo que nosotros vemos macroscópicamente, y es importante comentar también con las personas que se dedican a la clínica que en medida que sus descripciones macroscópicas sean lo más parecidas a la realidad, pues nuestro trabajo también puede ser mayor. En este caso, pues yo tengo el órgano completo y puedo decir, bueno, en realidad no solo tenía una masa, ¿no? Tenía varios nódulos en diferentes áreas del vaso, pero ocurre con otros órganos, por ejemplo, la piel o algo así, en los que sí es muy, muy importante que su descripción macroscópica se acerque a la realidad. Cuando esto es difícil de explicar o difícil de plasmar en palabras, la fotografía siempre ayuda. Esta comunicación cercana entre nosotros por medio de la fotografía podría ayudar lo mismo a mejorar nuestros diagnósticos. Entonces, en este caso teníamos varios nódulos que coalescían. Los nódulos de menor tamaño correspondían a hiperplasia linfoide, y el nódulo de mayor tamaño que vemos en el centro, esta lesión focal, correspondía con abundante tejido adiposo, con vacuolas muy amplias. Entre estas vacuolas se observaban megacariocitos, incluso células sanguíneas inmaduras, lo que correspondía con elementos hematopoyéticos. Esta lesión es un mielolipoma. La literatura menciona que es poco frecuente. Yo he tenido la oportunidad de ver ya varios que también fueron macroscópicamente prediagnosticados como neoplasias malignas. Las causas, en los últimos artículos que revisé, lo asocian a la edad sin algún potencial metastásico o algo por el estilo. Neoplasias benignas, a pesar de su tamaño en este caso. Entonces es una consideración extra para las masas esplénicas. En ultrasonido hay varios artículos que informan que algunas características podrían ser muy sugerentes de mielolipoma, pero volvemos a lo mismo. La histopatología es el estándar para diagnosticarlas. En este caso se refirió como masa en vaso. Como ven, macroscópicamente no vemos una masa como tal. Tal vez en el centro podemos ver un área que se ve un poco más blanca. Algo que parece una formación nodular, pero en general vemos un aumento de tamaño del órgano.
Este aumento de tamaño en diversas áreas presentaba estas características microscópicas, que es un aumento en la densidad de megacariocitos y de otros precursores sanguíneos. Esto corresponde con hematopoiesis extramedular y generalmente es un hallazgo secundario. La lesión primaria está en otra parte y generalmente asociada a enfermedades por las que los animales cursan por anemia, en enfermedades respiratorias crónicas, cardiovasculares que provocan hipoxia, septicemias y en condiciones neoplásicas como sarcoma histiocítico hemofagocítico. Entonces, cuando nosotros diagnostiquemos hematopoiesis extramedular, siempre hay que recomendar correlacionar con todo esto, la historia clínica, etcétera, para saber dónde está el problema primario. Tenemos esta otra fotografía macroscópica de un paciente canino boxer macho de 12 años, en la que refieren masa en el vaso. Esta masa en el vaso, como ven, está parcialmente delimitada, se ve blanca, era firme, pero al corte tenía aspecto cavitado. Microscópicamente vimos esto, que son canales vasculares, en este caso discretos, formados por células mesenquimatosas que tienen atipias. Estas células, estas atipias son las que generalmente reportamos en el reporte histopatológico: anisocitosis, anisocariosis, a veces cariomegalia, multinucleaciones, actividad mitótica a veces muy alta. En otras áreas puede verse los canales vasculares tal vez un poco más amplios, con menos atipias, y en este caso se trataba de un hemangiosarcoma esplénico. Esta es la neoplasia más frecuente en el vaso y en la que todos pensamos cuando vemos un tumor, una masa en el órgano. Es altamente metastásica y su ruptura provoca hemoperitoneo generalmente. Estas son las dos consecuencias más importantes de no identificar una neoplasia o un proceso proliferativo a nivel esplénico. La metástasis y la ruptura del órgano que provoca hemoperitoneo y en algunas ocasiones la muerte. Tenemos este otro vaso que era gigantesco, era un paciente pastor alemán. Este vaso se obtuvo en un estudio post-mortem. En algunas áreas tenía apariencia multinodular, en otras el aumento de volumen era generalizado. Microscópicamente vimos de forma difusa una población linfoide. Todas estas células redondas corresponden con linfocitos. Estos linfocitos tenían atipias, tenían alta actividad mitótica, por lo que pues se trata de un linfoma, ¿no? Estos linfomas pueden ser tanto de células pequeñas, medianas o grandes, es así como se clasifican, también de acuerdo a su patrón, si es un patrón difuso, sólido o si está formando folículos, y en general también se reporta qué tanta actividad mitótica hay en estos linfomas. Esas son las tres principales características por las que se va a clasificar el linfoma, además de pues, las pruebas complementarias, que es la inmunotipificación, que corresponde en decir qué tipo de célula es la que está proliferando en mayor proporción. Se hacen generalmente marcadores para CD3, CD79, CD20 y conocer si se trata de linfocitos T o B los que están proliferando. A pesar de que es un órgano linfoide y que uno pensaría que tal vez de las neoplasias primarias que más vería sería el linfoma, en mi práctica profesional no han sido los más. He visto con mucha mayor frecuencia otro tipo de lesiones. Este es el último caso. Es un paciente que tenía una masa a nivel de la tráquea, adyacente a la tráquea. Se presenta a la clínica para estudio citológico. En el estudio citológico se diagnostica un proceso neoplásico epitelial maligno. Se decide retirar la tiroides, considerando que era el sitio primario, y en la laparotomía exploratoria encuentran este órgano de aspecto multinodular,
y deciden hacer la histopatología ya de varios órganos que estaban invadidos post-mortem y correspondían estos nódulos a metástasis de carcinoma tiroideo. Las metástasis en el vaso, como les decía, no son tan frecuentes, pero sí es un órgano blanco. Las más frecuentes pues están asociadas a mastocitoma, pero existen reportes de varios tipos de neoplasias metastásicas al vaso. Es importante determinar la estirpe celular de origen para más o menos guiar si es que no se sabe dónde está el tumor primario. En ocasiones las neoplasias están tan indiferenciadas que hay pues que echar mano de pruebas diagnósticas complementarias, entre ellas pues la inmunohistoquímica. A veces nos quedamos solamente en la estirpe celular, si se trata de un carcinoma, un sarcoma, un tumor de células redondas, y a veces podemos ser un poco más específicos en el tipo de neoplasia, dependiendo de los paneles que se utilicen. Es importante también recordar en este punto que la inmunohistoquímica no se hace con un solo marcador. En medicina humana se utilizan paneles completos para poder afirmar o descartar que se trate de una estirpe celular u otra, ¿no? Nosotros sabemos que el uso de este tipo de técnicas complementarias pues no es tan frecuente en pacientes caninos. Últimamente se hace con bastante frecuencia en ciertos tipos de tumores, pero hay que ir hacia que cada vez se utilicen más, sobre todo los que son pronósticos. Por ejemplo, en mastocitoma, por ejemplo, en linfoma, en otras neoplasias que los marcadores de proliferación celular ayudan a tomar decisiones clínicas, etcétera, pues hay que promover que se hagan estos paneles completos. Otro elemento importante y por lo que se les insiste también en la conservación correcta de las muestras es que el estudio de inmunohistoquímica solo va a ser útil en aquellas muestras que pues tengan una conservación adecuada, y esto implica una fijación correcta en cuanto a todo el tejido y en cuanto al tiempo. Tampoco es posible realizarla en tejido sobrefijado. Entonces, para que tomemos en cuenta que también en esta parte es importante. Y pues por mi parte sería todo. Les agradezco mucho su atención. Me encantaría saber su opinión, si es que se dedican a alguna de estas áreas, a la citología, a la clínica o incluso a la anatomopatología, su experiencia al respecto del abordaje de las lesiones esplénicas. Y pues también quiero agradecer a todos mis lugares de trabajo, porque la mayoría de los casos, esta casuística la obtengo de las muestras que se mandan ahí. Y pues muchas gracias.